La situación lingüística durante la invasión romana en la península ibérica. Para comenzar, es importante saber qué es una península, y se denomina así a una tierra cercada por el agua, y que solo una parte relativamente estrecha está unida y tiene comunicación con tierra de mayor extensión. La península ibérica está ubicada al sur del continente europeo, siendo rodeada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, uniéndose al resto del continente por el noreste. Es una de las grandes penínsulas meridionales de Europa y mide aproximadamente 596.740 kilómetros cuadrados. En ella se encuentran España, Portugal y Andorra. Ahora bien, nos ubicamos en el siglo II a.C., situación geográfica y lingüística en la península ibérica. Para saber, la lengua cambia a través del tiempo por diferentes motivos, ya sea por emigraciones o por invasiones, y la península ibérica pasaron las dos cosas, pero más precisamente sufrió varios procesos de invasiones, donde una de las más notables fue la invasión romana. Pero ahora veamos cómo era la isla antes de los romanos. La cultura ibérica estaba ubicada por la franja suroeste de Andalucía Oriental hasta Valencia y Cataluña, penetrando por el Valle de Ebro con excepción a la cordillera Pirenaica. Este pueblo y lengua eran de origen discutido, ya que no se sabe exactamente si eran autóctonos de la península o si provenían del norte de África. El nombre iberos le dieron los griegos para diferenciarlos de los celtas y de los celtíberos. Este pueblo tenía escritura de origen tartésico, pero no está del todo descifrado. Los tartesios se encontraban al sur de la península en el Bajo Guadalquivir. Eran también llamados túrdulos o turdetanos. Era una cultura preexistente a los fenicios, pero fueron influenciados por estos segundos para su escritura y también para la alfarería, por ejemplo. Dejaron importantes tesoros como ser la imagen de izquierda, llamada carambola, que actualmente se puede ver en el Museo Arqueológico de Sevilla. Los celtas, pertenecientes a la zona indoeuropea extendida sobre el centro y noroeste de la península. También la capa posterior céltica, desarrollada en toda la central y occidental del norte de Guadiana y sobre todo el Tajo, desde el Valle de Ebro a Andalucía. Los celtas del borde oriental de la meseta, muy relacionados con la cultura ibérica, utilizaban el abecedario silábico íbero para sus inscripciones, como después el latino. Son los que reciben la denominación celtíberos. Los lusitanos, pertenecientes al grupo indoeuropeo, y miles de topónimos y teónimos que fueron hablados en la Lusitania antigua. Muchos creen que este dialecto fue traído a la península ibérica por los lusitanos que llegaron antes del siglo II a.C., y otros piensan que estas lenguas provienen de los Alpes. Pero como todo termina, esta lengua fue sustituida por el latín. El idioma vasco es el idioma más importante y conocido por sus resistencias. Es un idioma pirenaico. Llegaba desde su emplazamiento actual hasta el Mediterráneo. Esta lengua no solo fue propia del vasco, quienes son los actuales habitantes de Navarra, sino también de otros pueblos más occidentales situados en la zona del actual País Vasco. Hoy ya no se admite como una lengua ibérica, y menos que fuera una lengua común de la península. Pero al parecer la misma palabra íbero tiene raíz vascuense. Sí se admite que se le dio el nombre por el río Iberus, Ebro, del vasco Ibaí, Ibar, río, pero no se confirma tampoco que este término fuera vasco. Los griegos fundaron colonias en Ampurias y desde el sur de Francia. Desde allí empiezan a acercarse a la península ibérica. Los que llegaban no eran los griegos cultos como nos imaginamos Aristóteles o Platón. Fueron personas que se dedicaban al comercio, a trabajar la tierra como aldeanos. Los fenicios procedían del Líbano y como eran civilizaciones comerciantes, fueron quienes fundaron Gadir, actual Cádiz. Fueron los que influenciaron con su escritura a la cultura tartésica y también en la creación y comercialización de productos de alfarería como vasijas. Se ubicaron en la parte litoral mediterránea y fueron quienes más adelante bautizaron Hispania a la península ibérica.
Las lenguas antes existentes a la invasión romana quedaron allí, desaparecieron porque en su lugar ocupó el latín. La única que llegó a sobrevivir a este proceso fue la lengua y cultura vasca, ya que los benefició estar detrás de la cordillera pirenaica. Ahora bien, los romanos llegaron a la península ibérica para el año 218, con el primer desembarco en Ampurias con el coronel Escipión, y comienza la invasión romana a tomar posesión de las tierras de la península. Para ese entonces ya tenían ganado algunos territorios con la Primera Guerra Púnica, los que fue fácil comenzar a desplegar su imperio desde las zonas ibéricas, donde eran las altas y cultas y enriquecidas. Se impusieron a fuerza de espada, pero también con su sistema organizado de aspecto político, económico y sobre todo religioso. ¿Pero cómo lograron tal imposición? Por medio de su lengua. Hablaban latín y todo lo que se desarrollaría de ese año hasta el 711 sería bajo el dialecto latín romano. El idioma latín desplaza a las lenguas prerromanas y se impone como lengua oficial, pero dispone una difusión espontánea, porque los habitantes de la península ibérica lo aceptaron muy bien. Se sabe que el latín se clasifica en sermo urbanus, urbes, que es igual a ciudad, y sermo rusticus, rus o ruris, igual a campo. En la primera clasificación, donde el latín era culto, usaban las personas letradas para escribir y leer. En la segunda clasificación, la vulgar, era usada por personas comerciantes y aldeanos. Estos también hablaban y escribían latín, pero como eran casi desconocedores del latín culto, lo hacían como podían, y casi siempre con errores. De aquí que se encuentran textos de papeles de compraventa, por ejemplo, de latín vulgar, y casi nada del culto. De este latín vulgar nacen las lenguas romances. Ellas son italiano, provenzal, español o castellano, catalán, gallego, portugués, francés, reto-romano, dálmata y rumano. La invasión romana duró varios años de manera muy sólida y aceptable en la península ibérica, ya que los lugareños lo tomaron como con un lema de unir la península dividida, y los beneficios que trajo fueron varios, enfocándonos en la lingüística y la romana, ha ganado que toda España hablara latín, más las Islas Filipinas. Por obra de Portugal, el Brasil. Francia ha llevado su idioma romance a toda Haití, parte de Canadá y al sur de los Estados Unidos. Así es que gracias a lo sucedido allá por el siglo II a.C., el día de hoy, casi todo lo que decimos tiene raíz latina.